Gracias por estar con nosotros. De verdad que para mí es un gran placer poder llegar a través de este medio a su vida, a través de esta plataforma. Para mí, su hermano, Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir una palabra de parte de Dios con ustedes, una enseñanza, una revelación, una palabra de ciencia. Para mí es un gran placer. Así que si usted es la primera vez que entra al canal, pues suscríbase y también si le gustó el contenido luego lo puede compartir. Los demás pues comenten y siempre nosotros tratamos de responder pues sus interrogantes, sus preguntas, en la medida de lo posible. Claro, están algunos hermanos que nos han sugerido algunos temas que vamos en la medida de lo posible introduciéndolo al programa para ir pues logrando esa conexión que tenemos, porque yo siempre digo que la bendición es recíproca, es de allá para acá y de aquí para allá el intercambio espiritual. Así que de verdad que me siento contento y agradecido del apoyo que ustedes vienen dándonos desde que estamos en esta plataforma. Hoy tenemos un tema que ya quizás en otro momento hemos hablado de alguna manera sobre ello y que es un tema que es importante. Más que interesante, yo digo que es muy importante. Y es sobre los dones espirituales. La Biblia enseña que el que dota de los dones es el Espíritu Santo y que Él da como Él quiere a la gente, a las personas. Pero cada vez que el Espíritu Santo dota a un creyente de un don, le está dando una capacidad para operar más allá incluso del mundo físico. Y eso yo sé que está muy claro, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros empezamos a tener frutos del Espíritu. Eso significa que un creyente, una vez que es bautizado por el Espíritu Santo, que ha recibido el Espíritu de Dios, empieza a tener paz, empieza a tener templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia. Todos esos atributos que traen plenitud a la vida del hombre vienen a través del Espíritu Santo. Ahora, esos son frutos del Espíritu, pero los dones espirituales son otra cosa. Porque en los dones Dios trae capacitación, trae capacidades para que nosotros podamos ejercer de alguna manera un ministerio. Y el ministerio no es más que un servicio. Ya en un video que va a salir o salió quizás ya, cuando estemos hablando, cuando ustedes vean este contenido, hablamos de cómo empezar un ministerio, cómo iniciar un ministerio. Entonces, los dones son esa capacidad necesaria para yo ejercer un ministerio de una manera eficiente, de una manera exitosa. Entonces, en el mundo la gente tiene eh, tiene proyectos, pero en el Evangelio, en el camino del Señor, nosotros tenemos propósito. Usted dirá, pero ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la meta es usted que se la propone. Los propósitos están en las manos de Dios. Dios tiene propósito con nosotros y dentro del propósito de Dios, nuestras metas a veces no se cumplen. Lo que nosotros queremos hacer, a veces no lo hacemos, sino que hacemos aquello para lo cual Dios nos ha escogido y nos ha ungido. Y por lo tanto, los dones no es el don que yo quiero que yo recibo. Hay personas que a veces piensan que pueden recibir el ministerio que quieren o empezar un ministerio sin tener el don. Sin embargo, la Biblia enseña que no puede ser así. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles en su partida, no salgan hasta que no descienda poder del cielo, poder de lo alto, es porque hay una necesidad de que nosotros entremos en el propósito de Dios, pero con poder. Y lo que hace el Espíritu cuando desciende como lenguas de fuego en Hechos capítulo 2 es que le da capacidades a los apóstoles y a otros que habían allí reunidos, que no eran de los que andaban necesariamente en el apostolado principal de los 12 con Jesús, capacidades. Desde ahí empezó un mover y un despertar espiritual en ellos. Entonces, ¿de qué nosotros vamos a hablar? Bueno, de los dones, pero de aquellos dones que quizás
pasan desapercibidos. Aquellos dones que quizás no son tan comunes. Aquellos dones que la gente ni siquiera sabe para qué son o qué función realizan. Y usted quizás pensará, pero sabemos que hay dones de liberación, que hay don de sanidad, sabemos que hay don de la palabra para predicar y que en los ministerios principales como evangelista, profeta, pastor, maestro, apóstol, hay un don que rige estos ministerios, pero don de lenguas, pero hay dones como el don de ciencia y como el don de sabiduría que no, quizás no sean tan abundantes, pero también las personas como que no le prestan tanta atención en el mundo cristiano evangélico. En el mundo cristiano evangélico, cotidianamente, nosotros pues nos enfocamos mucho en la liberación. Y hoy en día está muy en boga, muy de moda el ministerio de liberación. La gente incluso anda buscando liberación y se están consultando con maestros o con hermanos que supuestamente pues ejercen ese don o ese ministerio y en un proceso pues lo libertan de espíritus o de demonios en algunos casos o de ciertas situaciones que tienen en su vida que ellos mismos a veces no pueden manejar. Ahora bien, nosotros conocemos los dones principales y los ministerios principales de la iglesia. Muy claramente, yo creo que eso está bastante claro. La gente sabe lo que es un pastor, aunque a veces no tenga las funciones tan definidas de manera bíblica en el sentido del entendimiento de la gente. Pero la gente tiene la idea de que el pastor dirige, de que el pastor es que encabeza la congregación en cierta forma, aunque la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero la gente le brinda cierta posición de presidir, y es así, el pastor preside y dirige y también pues protege y cuida las ovejas y trata de que las ovejas tengan un buen alimento, o sea, es como una supervisión también interna. Entonces sabemos los dones, el evangelista ya conocemos, aunque en el caso del evangelista pasa muchas veces que la gente invita a las iglesias a personas a predicar y muchas veces no se está evangelizando porque son ya personas creyentes las que están en la iglesia. El evangelista es más efectivo cuando es para los inconversos, para los incrédulos, para aquellas personas que no están dentro de las congregaciones. Entonces ahí como que la función y el objetivo pues se logra más ampliamente en un evangelista que hace esa obra de predicar a las almas fuera de la iglesia. Pero esos son temas ya que tienen que ver con cosas que vienen arraigándose en la iglesia desde su surgimiento. Entonces, nos damos cuenta que en la iglesia evangélica pentecostal, por ejemplo, que es la que más afinidad tenemos con ella, pues también conocemos el apostolado. Incluso algunos dicen que ya no hay apóstoles. Yo respeto a cada quien con su opinión. Para mí sí todavía hay apóstoles. Para mí sí todavía hay profetas. Tal vez no tengamos los modelos más idóneos para decirlo, porque lo que pasa con la gente es que cuando ve ciertos modelos de personas que no representan el evangelio, que se representan a sí mismos y que andan buscando ciertas cosas en el evangelio que no es lo que la palabra establece ni es el propósito de Dios, entonces la gente tiende a tener cierto rechazo a ciertos dones o ministerios por cómo lo venden o lo presentan ciertas personas, ciertos falsos. Entonces el apostolado todavía existe, los profetas todavía hay profetas. Entonces conocemos esos ministerios. El maestro, sabemos lo que es el maestro, aunque yo soy de los que piensan que hacen falta muchos maestros, que en las iglesias se enfocan mucho en la predicación y en muchas cosas, pero la iglesia necesita un buen fundamento bíblico, buenos maestros que puedan sacar del error y que puedan direccionar en el conocimiento a la gente. Eso trae fortaleza y trae poder a la iglesia, porque el que tiene la palabra clara, enseñada y con una explicación idónea, pues se convierte en un creyente poderoso. Dicho sea de paso, el Espíritu Santo da poder. Entonces, ¿qué pasa con dones como el don de sabiduría y don de ciencia? Una persona que tiene el don de sabiduría es un sabio, pero usted no escucha a nadie diciéndole a un hermano en la iglesia, el sabio. Es raro, es muy difícil. El ministerio de los sabios, usted no escucha eso. Incluso algunos lo ven feo o lo ven despectivo
o lo pueden ver como con un matiz de orgullo si alguien dice que es sabio. Sin embargo, la Biblia habla, lo pueden buscar en Corintios capítulo 12, se repite en Romanos también, sobre los dones. Y ahí está el don de sabiduría y el don de palabra de ciencia, que la gente conoce como don de ciencia también. Entonces, ¿cómo yo llamo a una persona que tiene el don de ciencia? ¿Es un científico? Escuche lo que estoy diciendo. Porque a veces nosotros no interpretamos correctamente las escrituras. Si el don que usted tiene de ciencia, y eso lo voy a dejar ahí de manera retórica, pero quizás usted se cree alguna interrogante, algún pensamiento en su mente, alguna idea. ¿Cómo se llama a un hermano que tiene el don de ciencia? Porque una persona que tiene el don de sabiduría, hay que llamarle sabio. Y ese don no depende de él, igual que el don de maestro, igual que el don del evangelista, del profeta, o del que realiza sanidades, o liberaciones, o otros milagros. Que la Biblia habla de los milagros. O hablar en lenguas. No todos tienen los mismos dones, ni todos tienen todos los dones. Pero hay dones como que pasan desapercibidos, eso pienso yo. Entonces, el don de ciencia y de palabra de ciencia es un don muy especial porque es un don que te revela cosas internas de Dios que solamente son vistas por esa persona del don de ciencia en el momento que se le revela. Antes no la conocía. No es igual que ser simplemente maestro y estudiar y saber que yo estudié sobre ciertos temas, ciertos conocimientos o doctrinas y de repente yo la enseño. Ahora, el don de ciencia nos puede dar en un momento determinado palabras que ni siquiera nosotros nunca la hemos pensado. Y eso es poderoso. Y yo soy de los que creo que algunos escritores que escribieron en la Biblia revelaciones que no vivieron, fue a través del don de ciencia, de palabra de ciencia, de conocimiento, de profundidades de Dios. La Biblia dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos tener la revelación de las cosas de Dios. Porque es el Espíritu que revela lo profundo de Dios. Personas que se niegan a aceptar o a entender que Dios revela sus propósitos a sus hijos, que Dios revela sus pensamientos y que ha revelado su palabra y se ha revelado Él mismo a través de Jesucristo. Pero hay personas que dicen que no se puede conocer a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación es conocer a Dios. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, tenemos que ponerlo en contexto y ubicarnos en el entendimiento de las cosas. No podemos rechazar simplemente por rechazar las cosas. Entonces, ¿por qué es que cuando alguien tiene, por ejemplo, el don de ciencia, la gente cree que es un profeta? No, porque él le dijo el número de cédula, le dijo dónde vivía a esa persona, su identidad, le reveló cosas ocultas. Eso es parte de ciencia. Pero no necesariamente todo es profecía. Porque la profecía tiene otra connotación. Y a veces confundimos algunos dones y algunos ministerios. No es solamente que no lo llamamos por su nombre, sino que lo confundimos. Entonces, eso es importante por la razón de que hay dones que tienen que manifestarse porque son necesarios para el crecimiento de la iglesia, para ensanchar el reino de Dios, porque así Dios lo quiso. El don de ciencia y de palabra de ciencia es poderoso. El don de sabiduría es poderoso. Una persona sabia puede dar un buen consejo. Una persona sabia puede dirigir con cordura a un pueblo. Entonces, donde hay don de sabiduría, si es maestro y tiene el don de sabiduría, puede enseñar con mucha altura. Y la gente va a recibir un conocimiento y va a recibir una revelación de Dios. Entonces, hay dones que quizás lo vemos como adornos, pero no lo son. Son tan importantes como otros. Y quizás, no voy a decir más importante, pero tan importante como otros. Entonces, ¿por qué razón es que nosotros no podemos ver al maestro o no podemos ver al que tiene el don de ciencia como un científico de Dios? Porque no entendemos los términos. Entonces, cuando entramos a entender los términos, vamos a ver que la ciencia tiene que ver con el conocimiento a través de la experimentación de algunas cosas. ¿Cómo yo experimento? Porque Dios se me revela.
Y como Dios se me revela, yo tengo experiencias donde he podido comprobar que hay cosas que no se ven, que hay cosas que la gente no las siente ni la entiende, pero que sí existen y que sí Dios permite que sucedan. Entonces, cuando yo entro en la dimensión del don de ciencia, yo puedo ver un conocimiento más profundo de la palabra del que se ve normalmente en la letra. ¿Por qué razón? Porque hay una parte que la tiene Dios, escuche bien. Por eso que la Biblia dice que lo revelado pertenece a los hombres, pero lo oculto pertenece a Dios. Pero la Biblia también habla de que los misterios son cosas ocultas, pero el apóstol dice que nosotros tenemos sabiduría en misterio y que podemos tener revelación de esos misterios porque Dios a través de su Espíritu Santo nos los revela. Entonces, cuando empezamos a entender en esa dimensión las cosas, nosotros vamos a trascender de una manera significativa. Vamos a trascender al nivel de los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos manifestar a Dios, el poder de Dios y representarlo como parte del reino de los cielos que somos y que estamos aquí por un propósito de Dios de paso. Entonces, cuando entendemos cosas como esa del don de ciencia, por ejemplo, o de palabra de ciencia, vamos a entender cosas que quizá para cualquiera puedan parecer locura. Mire, yo le voy a contar algo. Yo sé que ya hermanos saben los dones que se manifiestan en nosotros. A uno no le gusta a veces decirlo, y no es pecado decirlo, porque usted decir que es profeta o que es evangelista o maestro o pastor, eso no es pecado. En ninguna parte de la Biblia va a decir que es pecado. Lo que sí no podemos alabarnos ni creernos que somos los que más sabemos o los que más somos. Eso sí es pecado, porque puede entrar el orgullo y la soberbia. Yo me acuerdo que en mis primeros años en el Evangelio, yo conocía textos bíblicos sin leerlo. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo usted sabe que no lo leyó? Si puede ser que lo haya leído y no se acuerde que lo leyó. Es que el Espíritu de Dios no deja confusión en nosotros. Yo siempre he dicho que Dios no deja lugar a dudas. Cuando Dios se nos revela y cuando Dios se manifiesta en nosotros, nosotros sabemos que es Dios. Dios habla, pero nadie puede decir cómo o qué timbre de voz tiene Dios, pero sabemos que Dios nos habla audible, sabemos que Dios nos habla a través de otra persona, a través de la palabra. Dios habla de muchas maneras. Entonces, hay cosas que mucha gente dice no se pueden comprobar con la Biblia. Hay muchos testimonios por ahí que la gente tiene, que bíblicamente no se pueden comprobar, pero hay otros que sí. Entonces, la Biblia sí habla de que Dios puede traer la palabra a nosotros, que puede traer el rema, la revelación que necesitamos en un momento determinado. Entonces, a mí me pasaba eso. Y yo me lo encontraba extraño porque en ese tiempo todavía yo no entendía lo que eran los dones ni siquiera. No había indagado tanto en el conocimiento de la palabra y por eso es que sé que era Dios que me la revelaba. Porque aunque había leído parte de la Biblia, no tenía ese conocimiento tan profundo de tantas cosas que en algún momento Dios me traía en una predicación, en una administración. Y luego con el tiempo yo sí fui entendiendo qué tipo de dones Dios me había dado. Cosas que es un problema porque la Biblia incluso lo dice en el libro de Proverbios que el mucho saber es como trae aflicción de espíritu. Entonces, hay un problema cuando nosotros tenemos un conocimiento, tenemos sabiduría o conocemos mucho sobre algo, tenemos un entendimiento. Y es que se sufre en el conocimiento. Parece paradójico, pero es así. Cuando se tiene conocimiento, cuando se tiene sabiduría, inteligencia a cierto nivel, se sufre por muchas razones. Cuando usted está en un lugar que usted entiende que las cosas no son como Dios le establece y usted tiene un conocimiento, usted sufre. Eso le da sufrimiento a un creyente, a una persona que tiene celo por la obra de Dios. Por un sinnúmero de razones, cuando vemos cosas que suceden, cuando vemos personas engañando a las personas a través de algunos supuestos ministerios. Entonces, hay dones que son necesarios para la iglesia y que son importantes, incluso dones que están siendo despertados en este tiempo. Y así me trae Dios a colación rápidamente el texto de Daniel, que dice que en los postreros días la ciencia se aumentaría. Y muchas veces las personas cuando enfocan ese texto piensan o dicen que la ciencia se está aumentando de manera de la tecnología, de manera médica, de la manera secular, podríamos decir, en cierta forma, o sea, no en la iglesia. La gente habla del aumento de la ciencia en el sentido de los conocimientos y descubrimientos que el hombre va haciendo en sus investigaciones y que van dando pues un matiz científico, porque así lo es ciencia,
Pero cuando hablamos del don de palabra de ciencia o don de ciencia que la Biblia muestra, es un don que va más allá de un laboratorio. Es un don que te revela cosas que el hombre no puede comprobar por sí mismo. Es un don que te muestra verdades profundas de la palabra que personas que son teólogos y eruditos no lo tienen porque no tienen el don de palabra de ciencia o el don de revelación. Entonces encontramos a veces dones que quizás no son tan comunes, no son tan populares, vamos a decirlo así, pero sí que son poderosos. Entonces esos dones poderosos, la pregunta sería, ¿por qué no se le da tanta cabida en los lugares o en las iglesias? ¿Por qué usted no ve una campaña o una actividad muchas veces en grande invitando a un sabio? Porque la Biblia dice que hay don de sabiduría. Se hacen conferencias y hay personas que son sabias, claro que sí. Pero no, cuando lo digo es que no se reconoce a título el don. Se reconoce más fácil el profeta. Ay, traemos un profeta con un don de ciencia o de revelación. Perfecto. O un maestro que Dios lo usa, que tiene sabiduría. Pero siempre como que va acomodado a otro don o a otro ministerio añadido. Entonces, hay cosas que todavía dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, en cuanto a los propósitos que Dios tiene con hombres en todas partes del mundo, todavía está en un letargo. Yo soy de los que creo que a la iglesia le falta mucho todavía por avanzar en el sentido de alcance en cuanto a la gente. Y eso se va dando en la medida que los dones van fluyendo. Por eso la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Para qué que Dios nos da los dones? Es para capacitarnos. ¿Para qué? Para la obra, para las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo empiezo a correr. Como le dijo Dios a Habacuc, escribe la visión en tablas para que corra el que leyera en ella. Entonces, el correr, es ese correr también profético. La iglesia tiene que moverse. Tenemos que ir a todos los extremos de la tierra a predicar el evangelio, a todas partes. Pero tenemos que ir con el respaldo de Dios y de su Santo Espíritu. Y ese respaldo son los dones del Espíritu Santo que nos capacitan. Y cuando tenemos la capacidad, pues vamos a ejercer el don y el ministerio con mucha eficiencia, con mucha altura, con mucha excelencia. Y eso significa que vamos a honrar a Dios. Pero no solamente que vamos a honrar a Dios, sino que también vamos a presentar el evangelio de una manera agradable, de una manera entendible, de una manera sabia, de una manera inteligente. Entonces, eso es importante, aunque no le demos el valor ahora mismo y mucha gente no le da tanto valor a la inteligencia, a la sabiduría, a la ciencia. Eso es parte de los dones que Dios revela y que Dios nos da. El apóstol Pablo decía en Colosenses 1:9 que él oraba para que fuésemos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche bien. Entonces, eso es muy importante. La gente hoy está buscando inteligencia artificial que la creó el hombre. ChatGPT, un Google, cualquier cosa para tener conocimiento, para investigar. Pero no hay un chat más poderoso, no hay una aplicación, un algoritmo, un software más poderoso que el que trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nada lo va a capacitar a usted como el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer fe, el Espíritu Santo va a traer los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo va a traer las capacidades para ejercer ministerio, para ejercer nuestros dones, el Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a proteger, nos va a cubrir, va a estar con nosotros. Pero tenemos que creerlo y entenderlo, y tenemos que manifestar. No podemos tener los dones solamente para nosotros. Hay personas en las iglesias hoy en día que tienen los dones, como diríamos en un dicho popular, engavetados. Personas que están en la iglesia están cómodos y se sienten bien cómodos, sin responsabilidades o sin muchas responsabilidades. Van y se sientan en domingo o sábado o un día de la semana en la iglesia o varios días a la semana, escuchan el servicio, el culto, la celebración y se van a su casa y son cristianos perfectos. Y allá tienen el don para ellos y no manifiestan esos dones. Dios está llamando a despertar a la iglesia, a los hijos de Dios. Tenemos que despertar. Cuando Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de otras personas, empezaron a construirle casa a Dios. Cuando Dios despierta el espíritu, algo sucede. Entonces, para que podamos edificar
y ser de edificación y de bendición para otros, tenemos que ejercer nuestros dones. A mí me ha costado entender eso, se lo digo con honestidad, porque Dios me ha dado ciertos dones y llegó un tiempo donde yo prácticamente no lo utilizaba. Me sentía bien siendo pastor o estando en una congregación, en el caso de antes de ser pastor. Pero yo tengo otros dones aparte del pastorado. Entonces, en el pastorado, Dios me ha permitido bendecir y ser bendecido, y que Dios pues se manifieste con poder en nuestra congregación. Pero no es solamente eso lo que Dios quiere. Usted sabe el regocijo, que se lo digo honestamente, que yo siento, la felicidad. Cuando un seguidor me llama, alguno de los seguidores que tenemos, que no son tantos, pero nos sentimos contentos con el apoyo que nos están dando los que nos siguen. Cuando nos siguen y cuando se comunican conmigo algunos hermanos y me dicen, algunos que ni siquiera eran seguidores nuestros, y de repente nos dicen, yo estaba a punto de no volver más a la iglesia, o yo estaba descarriado y ahora estoy pensando, reconsiderando ir a la iglesia. Yo digo, ¿y qué fue lo que escuchó diferente? Porque lo que yo hablo está en la Biblia y son las mismas cosas que usted conoce. Usted sabe sobre los dones espirituales. Ahora, es el enfoque a los temas y la forma en que se enseña. Pero también hay cosas que la gente no quiere hablarla y que uno se atreve a hablarla muchas veces. Porque hay personas que tienen miedo a que no le inviten a una congregación o que le cierren una puerta. Sin embargo, la palabra no tiene compromiso con invitaciones o oportunidades en algunos lugares. Cuando Dios nos da una palabra es para bendecir a alguien, nos da un don es para bendecir. Cuando Dios nos da un ministerio es para servir. Entonces todo eso se va englobando en el propósito que Dios tiene. Entonces los propósitos de Dios no solamente son para nosotros, sino que a veces nosotros estamos entrelazados con el propósito de alguien más. Y cuando alguien escucha esta palabra y es tocado, es porque el entrelazamiento espiritual entre la persona que está aquí y la que me escucha estaba en el propósito de Dios, aunque nosotros ambos no lo conociéramos. Entonces yo me siento contento cuando alguien de cualquier parte del mundo, de lugares remotos, que están a cientos y miles de kilómetros de aquí, me dicen que Dios trató con ellos, que están aprendiendo de la palabra, que en poco tiempo han aprendido muchísimo. Entonces eso significa que hay un don que se está ejerciendo y que está logrando lo que el propósito de Dios establece. Pero nosotros muchas veces, de manera personal lo digo, y sé que usted esto lo va a tocar, no queremos ejercer lo que Dios nos da. Por muchas razones, algunos por haraganería, otros por no comprometerse, otros porque se sienten cómodos como están. Pero Dios está llamando al pueblo, a los hijos de Dios, a despertar. Y hay que despertar espiritualmente. Gente que está durmiendo, que sus dones están engavetados. Hay que empezar a ejercer aquello para lo que Dios lo llamó. Usted no puede detenerse, ni dejar que lo detengan. Porque mientras usted se detiene, hay personas que se están perdiendo. Hay personas que se están confundiendo, que se están desviando, que están apostatando. Entonces vamos a predicar el evangelio, vamos a ejercer los dones, pero sobre todo vamos a ver los dones espirituales en su contexto. No nos quedemos solamente con el profeta o con el evangelista. No vamos a encasillarnos en un don solamente, en el maestro, en el apóstol. Vamos a ampliar la visión y vamos a ver todos esos dones que la Biblia enmarca. Y vamos a identificar, los líderes podemos identificar en las iglesias quién tiene un don determinado y que ese don pueda pues crecer y hacer aquello para lo cual el propósito indica. Entonces eso es de gran bendición. En una iglesia donde hay un profeta es una gran bendición porque hay alguien que tiene revelación de Dios, una persona que tiene revelación, un don de visión, de revelación, puede ayudar a los líderes, al pastor. Porque cuando va a suceder algo, cuando hay que hacer algo, esa persona tiene una palabra de parte de Dios revelada. Una persona con palabra de sabiduría, de ciencia. Eso es interesantísimo, importantísimo. Porque eso nos va a dar una dirección correcta y nos va a capacitar de una manera poderosa. Un maestro de parte de Dios. Entonces, cada vez que vamos a ver los ministerios y los dones, no lo podemos ver como algo particular y personal. No lo podemos ver simplemente como algo institucional, sino que tenemos que verlo en base al reino de los cielos y al propósito de Dios. ¿Cuál es el principio de los ministerios y de los dones? El servicio.
un principio fundamental, servir. Ahí se resumen todos los dones. El apóstol Pablo le decía a algunos hermanos, procuren los dones mejores, sobre todo el profetizar. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Escuche esto, eso es poderoso. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El camino del servicio. Todos los dones se resumen en servir. Por eso Jesús decía, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir. Así que muchas bendiciones. Yo espero que estos minutos que hemos tratado este tema sean de bendición. Sé que será de bendición. Pero vamos a identificar los dones. Hay personas que tienen mucho tiempo en la iglesia y todavía no saben qué dones tienen o qué ministerio Dios los llamó a ejercer. Y eso es importante, que entendamos a qué Dios nos llamó y qué ministerio tengo, qué dones Dios me ha dado. Eso es un proceso. Usted desde que entra a la iglesia no ejerce un ministerio, porque entra como niño y necesita leche no adulterada, dice el apóstol. Y luego que va creciendo, entonces puede comer alimentos sólidos, como dice el apóstol, porque ya ha alcanzado la madurez. Entonces, hay un proceso y luego entonces ya va a ejercer. Pero hay que identificar. Y hay que identificar cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Ahí es que podemos identificar qué dones el Espíritu Santo nos dio, porque está con nosotros para decírnoslo. Y el Espíritu de Dios nos revela aquellas cosas que necesitamos. Y todo don perfecto proviene de lo alto. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice la Biblia, que es el Padre de las luces. Así que todo lo que necesitemos está en la mano de Dios. No importa lo que sea, no importa la capacidad que nos haga falta, Dios tiene todo el contenido, toda la sustancia que nuestro ser necesita para ser bendecido y para bendecir a muchas personas. Bendiciones. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, un grato placer poder tener la anuencia de su compañía, que usted pueda pues estar ahí atento a lo que hacemos en este canal. Así que si le gustó este contenido, no deje de compartirlo. Así que muchas bendiciones y coméntelo también. Pregunte, vamos a tratar de responderle siempre. Nos veremos en una próxima entrega aquí con su hermano Pastor Víctor Almanzar. Bendiciones.